Damos la bienvenida a la doctora Diana María Restrepo Rodríguez con su ponencia Los límites de lo restaurativo. La doctora Diana María Restrepo es abogada de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho Penal de la Universidad de Afit, doctora en Ciencias Jurídicas con énfasis en Derecho Penal de la Universidad degli Studi di Modena e Reggio Emilia en Italia, bajo la tutoría de Massimo Donini. Con amplia experiencia docente en universidades nacionales e internacionales. Asimismo, la doctora Diana María tiene diversas publicaciones científicas en varios idiomas como autora y como traductora. Bienvenida, doctora Diana María Restrepo. Muchas gracias, creo que ya activé el micrófono. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación, pues a COFADE en primer lugar, a la Universidad Simón Bolívar y también pues a todos los que me han precedido en la palabra en esta mañana, bueno, ya tarde, hace un minuto. Especialmente, digamos, con las líneas más afines a lo que voy a exponer, como la exposición del doctor Gorjón, del doctor Moura, del doctor Millares, del doctor Sepúlveda. Y me parece maravilloso, digamos, continuar después de la exposición de Daniel Millares, porque allí se resalta algo que yo también quiero resaltar cuando hablo de los límites de lo restaurativo. No es los límites en un sentido negativo de qué tan limitado está la posibilidad de la restauración, sino más bien cuál es su marco de comprensión y para sobre todo que no haya tergiversación. ¿Por qué decidí esto? Digamos que me muevo generalmente más en ámbitos de la aplicación de la justicia restaurativa y las prácticas restaurativas o el enfoque restaurativo, como veremos, en el ámbito penal y penitenciario. Sin embargo, pues me alegra que ahorita siga una conferencia sobre el tema y también que me haya precedido el doctor Sepúlveda hablando sobre esto, porque decidí que orientándonos sobre todo hacia las facultades de Derecho y las reformas que requerimos en las distintas facultades, pues era más importante volver a lo básico, volver un poco al origen, con el que se conecta mucho entonces lo que exponía el doctor Millares. Y antes de pasar propiamente a lo que es lo que preparé, pues me parece importante resaltar que temas como el que acabamos de ver en la exposición anterior son bien importantes en las facultades de Derecho y bien ausentes todavía, desafortunadamente. Cada vez vamos mejorando en eso, pero creo que nos falta todavía muchísimo para que el derecho de corte occidental que estudiamos en las facultades y que enseñamos mayoritariamente en las facultades del país se aproxime a esos otros modelos de justicia para poder comprender realmente lo que hay de fondo. Y creo que es una deuda histórica también para todos los países postcoloniales generar un mayor diálogo y una mayor investigación sobre todo sobre los derechos de las culturas indígenas de las que podemos aprender tanto. Entonces, pues agradezco esta exposición previa, voy a intentar compartir pantalla. Por favor, me confirman cuando la vean porque está aquí como pensando. Bueno, a mí me parece como que ya está compartiéndose. Ya podemos ver su presentación, ¿Sí? doctor. Bueno, muchas gracias. Bien, entonces, volviendo sobre el tema o entrando más bien al tema de los límites de lo restaurativo, empiezo por qué hablar de algo tan básico, ¿no? En un evento pues donde hay tantas personas que saben sobre el tema y también tantos estudiantes, y es pensando en algo importante y es la acción sin daño. Cuando intervenimos con elementos del enfoque restaurativo, con prácticas restaurativas, en los distintos ámbitos en que puede ser usado, bien sea dentro de un proceso penal o civil, etcétera, o en aspectos más comunitarios, o también dentro del marco de la prevención de las violencias, que es otro gran ámbito donde puede intervenir lo restaurativo, siempre debemos tener en cuenta los criterios de la acción sin daño. Y para eso entonces, en lo que me centraré en esta exposición, es en algunos aspectos fundamentales, en algunos principios de lo que es restaurativo y que no debemos olvidar nunca para evitar que cada vez que hay más difusión de estos mecanismos, pues se vayan a tergiversar y por el afán de aumentar su uso, de darles a conocer o de obtener la gran cantidad de beneficios que suministran, pues que no caigamos en errores que puedan dañar una figura tan importante no solo para nuestro país, sino para todo el mundo en la consecución en algún momento de nuestra historia de una convivencia pacífica. Entonces, teniendo eso en cuenta, voy a empezar por unas precisiones. Titulé esto Los límites de lo restaurativo, generando un lenguaje un poco ambiguo, porque me quiero referir sobre todo al enfoque restaurativo, pero para eso tengo que hacer algunas precisiones conceptuales en torno a que lo restaurativo incluye también lo que conocemos como justicia restaurativa,
que conocemos, digamos, en el ámbito más popular y en el ámbito más académico, como es la justicia restaurativa, las prácticas restaurativas y lo que es el enfoque restaurativo. Empezando con la idea de justicia restaurativa, hay una idea bastante popular, sobre todo en el ámbito europeo, y también, digamos, se ha reproducido por bastante tiempo en Colombia, aunque cada vez eso viene cambiando más, y es esa idea de la justicia restaurativa como esa forma diferente de enfrentar los conflictos penales. Esto tiene, digamos, su origen en el ámbito anglosajón, puntualmente en Canadá en 1975, cuando un funcionario menonita de libertad vigilada, lo que para nosotros sería similar a un juez de ejecución de penas, decide en un caso realizar una reunión restaurativa entre víctimas y ofensores, digamos dentro de las posibilidades que su legislación le permitía, y allí empieza a implementarse o a usarse en el ámbito de la cultura jurídica occidental lo restaurativo, la justicia restaurativa dentro del ámbito penal y específicamente dentro del ámbito de la justicia penal de adolescentes. Esto, pues, como muchos de ustedes saben, se difundió por distintos países anglosajones, Nueva Zelanda, Estados Unidos, etcétera. Luego pasó a Europa y finalmente pasó a Latinoamérica. Sin embargo, hay algo muy importante y eso nos lo recordaba la ponencia anterior, nuestras comunidades indígenas tienen prácticas restaurativas y un modelo de justicia restaurativo mucho anterior al desarrollo en el ámbito occidental. Y esto se ha olvidado sobre todo en los centros de conocimiento, también pues dentro de esa reproducción de lo que es la academia poscolonial, y se ha olvidado un poco de esos aportes básicos fundamentales del modelo de justicia, que sería algo de lo que nos podríamos pegar bastante en Latinoamérica, pero todavía bebemos mucho de lo que viene de Europa. Entonces, una idea más académica de lo que podríamos entender por justicia restaurativa es mucho más amplia e implica entonces todo un modelo de justicia. Así como el derecho occidental o los grandes 4 modelos de juridicidad que se pueden estudiar en el mundo desde el derecho comparado, tienen cada uno su modelo de justicia, pues la justicia restaurativa es un modelo de justicia que parte de una idea muy distinta al modelo de justicia occidental, pues no parte de la retribución, de responder a un mal con otro mal, como en las tradiciones jurídicas occidentales y también en las islámicas, sino que considera que la justicia está íntimamente relacionada con la armonía. Eso lo vimos también un poco en la exposición anterior. Y entonces esa idea de restauración también se basa en la reparación y en la garantía de no repetición. Desde una concepción que, como nos indicaban, para ciertas culturas jurídicas que por mucho tiempo fueron negadas por Occidente, como son las culturas indígenas y su juridicidad, contienen una idea distinta de lo que es el bien y el mal, una idea distinta de lo que implica juzgar o no juzgar, y por ende también una manera muy distinta de enfrentar los conflictos sociales. Entonces, si entendemos la justicia restaurativa, no solo como esas prácticas alternativas que se dan dentro del ámbito de la justicia de adolescentes, que también es un ámbito sumamente importante y donde en Colombia tenemos un gran desarrollo, hay entonces que entender esa comparación. No me voy a detener mucho aquí porque esto es algo, creo que ya se ha hablado un poco en otras ponencias, pero sí voy a hablar de algunos puntos precisos. Así como la representación misma estética de los distintos modelos de justicia ya nos dice mucho. Tenemos, por ejemplo, por el lado de la justicia retributiva, la representación de la diosa Temis, que todos conocemos, que es una representación que, claro, tiene la balanza, un instrumento muy hermoso que nos habla de muchas cosas, pero también tiene la espada, mostrándonos cómo es un modelo de justicia basado en el castigo. Mientras que la justicia restaurativa, representada pues, en distintas deidades y en distintas manifestaciones de distintas culturas, aquí yo traigo el ejemplo de la diosa Sedna, una diosa inuit, refleja la armonía, ¿no? Ustedes ven, por ejemplo, allí, bueno, se ve muy poco porque está pequeñito, cómo de los cabellos de Sedna surgen todos los animales de lo que es el ecosistema más importante para los inuit, de la vida marina, y se mantienen en armonía. Entonces, en una se representa la balanza y la posibilidad del castigo con la espada, en otra simplemente la armonía, la creación de una vida armónica y pacífica. Entonces, la justicia retributiva que se centra en el pasado, la justicia restaurativa que va al futuro, pero sobre todo esa gran característica de que la justicia restaurativa busca un proceso de responsabilización, de reparación y de garantía de no repetición real, que parte de la transformación de las relaciones sociales y de la transformación de los individuos. Y por eso también resalto lo que exponían en una de las primeras ponencias del doctor Francisco Gorjón en cuanto al amor, a la bondad, ¿sí?
Ese tipo de cosas que a veces hemos olvidado en el derecho cuando entramos en tecnicismos y en temas a veces muy fríos y nos olvidamos de ese aspecto humano tan importante frente al que la justicia restaurativa nos hace un llamado. Entonces, hay que decir también un poco la parte histórica. ¿Dónde se han aplicado estos modelos? Pues en Europa Occidental y todos los países colonizados, así como en los países islámicos, ha regido un modelo de justicia retributiva de manera mayoritaria. Obviamente, pues nada se da de forma pura. Mientras que los modelos de justicia restaurativa históricamente los podemos encontrar en la China antigua, sobre todo alrededor del pensamiento confuciano, y en las comunidades autóctonas de todos los continentes, que digamos genera algo muy particular, y es que se trata de un modelo de justicia que no tiene una localización geográfica específica, sino que la vemos representada en muchísimos lugares del mundo, aunque desafortunadamente con los procesos colonizadores pues se vio, y con la globalización actual se ha visto bastante mermada e invisibilizada. Entonces, yendo ahora, digamos, para diferenciarlo con lo que son las prácticas restaurativas. Las prácticas restaurativas son unas estrategias concretas, unas metodologías para gestionar los conflictos desde esa visión de la justicia restaurativa. Entonces, si la justicia restaurativa la entendemos como un modelo real de justicia diferente al originario en Occidente y que hoy convive dentro del derecho occidental también con bastantes conflictos, discusiones de si es alternativo, si es complementario, bueno, todo este tipo de cosas que tangencialmente se han tocado en algunas de las exposiciones previas. También hay entonces todos estos mecanismos por los cuales esa justicia restaurativa se puede materializar ante la gestión de un conflicto. Lo que pasa es que como modelo de justicia, la justicia restaurativa no es solo atender conflictos, es también prevenirlos y es también generar un modelo de relacionamiento social y de comprensión de lo justo totalmente diferente. Pero ya en el momento en que se genera un conflicto, entran entonces las prácticas restaurativas como esos mecanismos prácticos de muy diverso tipo que nos permiten intervenir conflictos distintos. Allí obviamente la selección de si utilizamos una mediación, un círculo de diálogo, una conferencia comunitaria transformativa, una conciliación, etcétera, etcétera, pues dependerá de la identificación de los elementos del conflicto. Ahora, todas las prácticas restaurativas sí tienen algo en común, unas son más formales, otras informales, pero tienen algo en común y es que la principal herramienta con la que trabajan es el diálogo. Así que en el diálogo vamos a encontrar muchísimas herramientas que además son interdisciplinares. Esto, por supuesto, no es algo para lo que los abogados tradicionales estamos preparados y necesitamos rodearnos de personas de otras áreas también que nos permitan ayudar a construir esto, porque los y las abogadas en Colombia, aunque seamos gestores de conflictos, todavía somos gestores de conflictos muy permeados por una visión de la justicia retributiva, bastante permeados por eso y carecemos de muchísimas herramientas, incluso en el lenguaje mismo, para poder abordar la gestión del conflicto desde una perspectiva realmente restaurativa. Ahora, el enfoque restaurativo, que en los últimos años empieza a ganar un poquito más de nombre o de utilización, se refiere como a todo esto, no lo abarca todo, es simplemente una forma de ver, un enfoque, de ver pues cómo podemos gestionar no solo la conflictividad social, sino también las relaciones interpersonales. Y entonces desde el enfoque restaurativo tenemos ideas básicas como el consenso, ¿sí? Que por supuesto no niega, sino que integra el disenso, el respeto por la otredad, por la diversidad en las narrativas sobre un mismo hecho, y aquí algo bien importante, todo el debate sobre la verdad, ¿no? Que en nuestro país con los procesos que hemos tenido de posacuerdo, pues ha sido un debate bastante álgido. ¿Y qué rol puede tener la verdad en un enfoque restaurativo? La verdad en un enfoque restaurativo tendría que relativizarse porque necesariamente tiene que dar espacio a la diversidad de las narrativas. Perdón. Entonces, hay, digamos, toda una serie de mecanismos de prevención, atención, seguimiento y por supuesto también educativos que estarían integrados dentro de lo que es un enfoque restaurativo y que contienen como modelo de justicia la justicia restaurativa y como mecanismos para gestionar el conflicto las prácticas restaurativas. Así que cuando hablamos de enfoque restaurativo estamos hablando de algo mucho más amplio. Si lo lleváramos al tema de nuestras facultades de derecho y cómo pueden transformarse para responder a las necesidades sociales actuales, tendríamos que decir que más que estudiar, que también justicia restaurativa, la historia, los modelos y las prácticas restaurativas dentro de nuestros programas de derecho, deberíamos también acercarnos
a la investigación, construcción y ojalá en un futuro implementación de un derecho con enfoque restaurativo. Y eso permearía todas las áreas del derecho, la utilización de los mecanismos ordinarios jurídicos de carácter occidental con los que también contamos y por supuesto un diálogo entre lo que es y no contradictorio y una, digamos, revisión realmente de todo nuestro sistema jurídico si no lo tomáramos en serio. Y además sería una oportunidad no solo para generar una transformación importante en sentido restaurativo de nuestro derecho, sino cumplir con una tarea que tenemos pendiente desde hace muchos años y es la decolonización también de nuestro saber jurídico y la construcción de un derecho penal que sea propio y que responda a nuestras necesidades. Pero entonces volviendo a los puntos centrales, porque creo que ya llevo bastante tiempo, es de esos límites en los que hablamos nos llevan a pensar para qué nos sirve lo restaurativo, para qué no nos sirve, porque aunque sea una maravilla y yo estoy convencida de ello, pues no resuelve todo ni lo podemos aplicar siempre. ¿Cuándo entonces se debe aplicar y cuándo en cambio no debemos aplicarlo porque va a deformar la idea misma de lo restaurativo? Voy a pasar un poco rápido por el para qué sirve. Creo que afortunadamente ya tenemos una mayor sensibilización acerca de las ventajas, las inmensas bondades de lo restaurativo. Y me voy a centrar en esos puntos en los que debemos tener mucho cuidado para que con muy buenas intenciones no terminemos haciendo acción con daño y deformando las prácticas restaurativas. Y entonces ahí es importante tener en cuenta estos 5 puntos para saber si en un caso concreto puedo acudir a lo restaurativo o no. Y aquí en concreto a las prácticas restaurativas ante la gestión de un conflicto. Lo primero que nos tenemos que preguntar ¿es seguro para las partes encontrarse? Y cuando hablo de si es seguro no es solo porque haya una amenaza de muerte, entonces si se ven, se van a enfrentar a muerte. No solo hablo de esa seguridad que también es importante, sino también la seguridad emocional. Y aquí es muy importante el acompañamiento psicológico, sobre todo en los procesos que impliquen traumas antiguos o que impliquen daños digamos, personales importantes. Entonces hay que asegurarnos en primer lugar cuando facilitamos cualquier tipo de práctica esa seguridad para las partes. Y hay un llamado que hacían en otra ponencia y es, realmente aquí estamos hablando de algo que no es solamente para descongestión, para marcar indicadores, sino que esto es una transformación real y que trabaja con personas y tiene que tener en cuenta sus necesidades. Entonces, finalmente, esto siempre tendrá que ser un elemento que se considere para empezar o no un proceso restaurativo. Lo segundo es si las agresiones han cesado, nos tenemos que preguntar eso. A nadie se le ocurriría, pues este es un ejemplo un poco ridículo, pero que nos permite verlo con claridad, que 2 personas que se están dando puños, en ese momento vamos a decir, esperen, vamos a hacer aquí una mediación ya inmediatamente, hablen, ¿sí? Porque pues seguramente esa persona va a salir agredida también. Es importante que la agresión haya cesado, puede que haya todavía una amenaza de que retorne la agresión, por supuesto, estamos hablando de conflictos, pero no puede haber agresión en ese momento. En medio de la agresión es imposible generar un diálogo tranquilo y responsable. Y eso a veces pues lo olvidamos por el afán de querer acudir a estos mecanismos que son tan útiles. Lo otro es la voluntariedad de las partes. Esto tiene que ser una cosa fundamental, el consentimiento no solo tiene que estar totalmente libre de amenazas o presiones de cualquier tipo, sino que las partes tienen que comprender realmente qué es lo que se va a hacer y para qué. Y aquí tenemos una labor grandísima de pedagogía social, también no solo jurídica, sino social, en cuanto a mecanismos que realmente pues, son todavía bastante novedosos para la mayor parte de la población, sobre todo en las ciudades, y un consentimiento informado que es la base de toda la posibilidad de lo restaurativo. Partiendo la justicia restaurativa del consenso, si no hay una absoluta voluntariedad, realmente no tenemos nada, ¿sí? Y lo que haremos será perjudicar los mecanismos. Finalmente hay que considerar si las partes están en capacidad de portarse como adultas o adultos. Esto en un sentido, pues lo pongo entre comillas, en un sentido de hacerse responsable de los propios actos. Por ejemplo, y aquí paso a temas penales, pero que también aplica a otros casos. Cuando una parte ofendida, que el derecho penal llama víctima de un delito, no ha hecho un proceso de supervivencia, un proceso psicológico de dejar de ser una persona victimizada para pasar a ser una persona sobreviviente de esa situación, no puede iniciarse un proceso de diálogo restaurativo independientemente de cuál sea el mecanismo, porque esa persona no está en capacidad de hacerse responsable de acuerdos o de
gestiones, cualquiera que sea la gestión que se asuma del conflicto. Entonces, a veces hay que hacer procesos previos que son lentos. Por ejemplo, en un escenario de posconflicto, hay, por supuesto, después de una guerra, bueno, en nuestro caso todavía estamos en la guerra, pero para los casos en donde finalmente la guerra termina, hay que hacer unos procesos de sanación previa, los procesos de diálogo muy importantes, porque si no, no vamos a tener unas partes que podamos sentar en igualdad de diálogo. Y finalmente también hay que preguntarse si es seguro para la persona que va a facilitar el diálogo intervenir. Esto aquí pues siguiendo el principio de que quien busca ayudar también debe partir del autocuidado, de lo contrario pues va a terminar generando un problema mayor antes que ayudar a su gestión efectiva. Entonces, centrándonos en unos elementos esenciales. ¿Qué tiene que tener? Lo anterior, digamos, era un poco en qué casos puedo aplicar y en qué casos no lo restaurativo. Ahora, con una aclaración. En los casos en que considero que no se puede aplicar lo restaurativo, eso no se puede aplicar por ahora, porque hay que generar las condiciones para que lo restaurativo entre a dar sus frutos. No quiere decir que no se pueda aplicar. Yo en eso sí soy una convencida de que para todo tipo de conflicto es viable el enfoque restaurativo, así como lo recordaba Juan Guillermo Sepúlveda, para todos los delitos podemos y deberíamos usar un enfoque restaurativo, aunque los efectos de cara al proceso penal sean diferentes, como seguramente nos explicarán en la próxima ponencia. Pero entonces, para tratar de ir cerrando, porque creo que ya me estoy pasando del tiempo, por ahí creo que apareció una carita que me hace caras de que me estoy pasando, entonces, muy rápidamente, hay que partir del reconocimiento de la igualdad en dignidad de todas las personas. Esto es fundamental. Y ahí hay que hacer un ejercicio que para quienes estamos formados y formadas en derecho a veces es muy difícil y es no juzgar. Un facilitador que juzga, o por lo menos que deja ver que juzga, porque pues en su interior seguramente lo hará, no puede facilitar desde un enfoque restaurativo. Tiene que haber un equilibrio entre unos límites muy claros y un apoyo. Esto es el trabajar con las personas que están en medio del conflicto y no imponer ningún tipo de solución, decisión, etc. No centrarse, por supuesto, en lo que pasó en ese pasado, sino en qué deja esto para el presente y para una perspectiva pacificadora a futuro. Los principios muy conocidos de voluntariedad, confidencialidad, neutralidad y gratuidad, los paso rápidamente porque son los más famosos. Algo fundamental, un proceso restaurativo tiene que beneficiar, en el sentido de transformar o empoderar a todas las partes. Si hay una parte que no se beneficia, no estamos hablando de algo restaurativo. Podrá tener ese nombre, pero no lo es. Siempre tiene que ser beneficiado el ofensor, que es una de las partes más olvidadas a veces, los ofendidos, por supuesto, y también la comunidad cercana. Eso es lo que garantiza el éxito de lo restaurativo en la pacificación social, ¿sí? Y es una dificultad, digamos, lograrlo, pero es lo único que nos permite que realmente estemos ante algo restaurativo. Y también entonces el uso de un lenguaje diferente al punitivo. Si decimos que el diálogo es la principal herramienta, todos los elementos del lenguaje van a ser fundamentales. Finalmente, un séptimo elemento, todas las prácticas restaurativas deben buscar un proceso justo en el sentido de ser transparente, de tener igualdad material en el diálogo y claridad en torno a las expectativas. Debe haber muchísima claridad y coherencia en cualquier proceso restaurativo para que no se desnaturalice. Aquí simplemente traía algún ejemplo del lenguaje. En el lenguaje incluyo además definir con total claridad los límites personales. Deberíamos, y esta debería ser una práctica cotidiana en nuestras vidas, pero también en la práctica judicial, académica, docente, y es definir cuáles son mis límites como persona, en qué momento yo me voy a sentir agredida y en qué momento no, porque son muchísimos los conflictos y sobre todo las violencias que surgen porque las otras personas desconocen nuestros propios límites personales y no porque tengan la intención de agredirnos. Entonces, el lenguaje tiene que partir de esa definición de los límites personales y buscar acomodarse a una práctica menos punitiva. Ya para terminar, pues porque no me quiero pasar tanto del tiempo y además sé que ya estamos tarde, pues diría que aquí les acabo de presentar algunos límites que son un poco técnicos, prácticos, que en mi opinión son fundamentales para que no se desnaturalicen las prácticas restaurativas, que ojalá cada vez más, y felicito a COFADE por este espacio, lo integremos al derecho, a los consultorios, a las clínicas jurídicas y a todo lo que tiene que ver con proyección social. Pero también hay un límite muy importante, es decir, un límite de esos negativos, o sea, de esos que impiden que lo restaurativo tenga una mayor implementación, y es nuestra cultura punitiva o castigadora. Por supuesto, mientras digamos
que podemos convivir entre lo restaurativo y lo punitivo, que lo podemos acomodar ahí, es cierto, ¿no? Dentro de la prisión podemos llevar lo restaurativo y es muy importante, pero no se nos debe olvidar que realmente lo restaurativo es contrario a lo punitivo. Nos habla de unos valores distintos, de una manera de gestionar el conflicto distinta, y tendremos que llegar a un punto donde eso también lo debatamos, porque en la práctica cotidiana las mayores dificultades para el éxito de lo restaurativo es la cultura que las personas tenemos todavía centrada en la punición. Entonces creo que esa es una tarea también que tenemos pendiente. Muchas gracias por la invitación y bueno, quedo pendiente si hay algún momento para preguntas o debate. Muchísimas gracias, doctora Diana María, por su excelente intervención. Para mayor, estamos atentos a escuchar todas las ponencias y agradecemos también a las personas que han estado conectados toda la mañana en este importante evento, los participantes, a las personas que se han conectado a través de las redes sociales y las distintas plataformas que se han dispuesto para este evento de la Cátedra de Justicia Alternativa, Transicional y Restaurativa en las Facultades de Derecho. Asimismo, les invitamos a que continúen conectados. Vamos a escuchar también una